Hola a todos, mi nombre es Alejandra Izquierdo Perales, soy doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de las Religiones y además desde 2023 soy profesora de egipcio clásico y lectura de textos egipcios en la Universidad San Dámaso en Madrid, donde enseño a leer jeroglíficos a todas aquellas personas que estén interesadas en apuntarse, ya que son cursos de libre acceso, por lo que cualquier persona puede, si está interesada en aprender jeroglíficos conmigo, puede apuntarse e inscribirse y yo pues durante un año entero le enseño a leer jeroglíficos. Luego, por otro lado, aparte de ser profesora en la Universidad San Damaso, bueno, pues he participado en diferentes congresos, también he realizado publicaciones científicas. Además, bueno, dentro de mi trayectoria investigadora he realizado estancias en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Oxford y recientemente, en 2024 publiqué mi primer libro, Osiris, el dios de la momificación, y este año, en 2025, he publicado con Penguin, con Roca Editorial, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto, que ya está disponible en librerías para quien le interese esta cuestión. He realizado, bueno, pues un análisis sobre esta reina de Egipto que es tan interesante, ¿no? Y he intentado, bueno, pues acercarme un poco a su humanidad, a quién era ella. Y bueno, también por otro lado, desde 2020 divulgo en mi canal de YouTube Historia en 5 minutos, donde intento aproximar la historia de una forma lo más científica posible a todo el mundo, pero bueno, sin ello, bueno, pues, sobre todo teniendo un corte divulgativo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi trayectoria, ¿no? ¿Quién soy yo para quien no me conozca? Y bueno, pues quería un poco presentarme, ¿no? Bueno, pues para que no sea así tan brusco y tan fuerte. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y todos los que vais a querer aproximaros a la figura de Isis y también de la Virgen María, ¿no? Y vamos a tratar, bueno, voy a tratar en este caso un tema, bueno, pues muy interesante y que además se ha hablado mucho sobre él dentro de la egiptología, que por ese motivo yo quería traerlo, ¿no? Porque consideraba yo que era un tema, bueno, pues muy interesante, ¿no? Y también porque, bueno, yo he escuchado en muchas ocasiones decir que la veneración a la Virgen María, bueno, pues se pone, ¿no? Por encima del culto a la diosa Isis en el Imperio Romano, ¿no? Es decir, que la devoción a Mariana, pues se impone encima del culto a Isis y que, bueno, el culto a Isis facilita en cierta medida, ¿no? O sea, que de una cosa se pasa a la otra porque es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería investigar sobre esta cuestión porque me parecía fascinante y a medida que he ido investigando sobre ella me he ido encontrando con que realmente esto es un tema muchísimo más complejo, muchísimo más interesante y sobre el cual pues no está tan claro que realmente una cosa venga de la otra, ¿no? Sino que entra mucho dentro del campo de la especulación como yo os voy a mostrar ahora. Al final de la charla os voy a dejar la bibliografía, que la verdad es que es bastante extensa porque he querido contrastar bastante bien todo para estar muy segura de que realmente esto era así. Y bueno, una vez que ya nos hemos introducido un poco en la cuestión y el porqué de este interés mío personal, ¿no? Sobre ver si realmente la devoción mariana viene del culto a Isis, pues bueno, pues voy a pasar a hablaros sobre este tema tan interesante. Y en primer lugar, bueno, aunque ya os lo he comentado, ¿no? El por qué, bueno, pues yo tenía este interés por esta línea de investigación. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué esta comparativa, por qué se establece en la historiografía esta comparativa entre lo que es que la Virgen María viene de la diosa Isis. Bueno, esta idea de que viene la veneración a María de un culto politeísta se remonta al siglo XVI, a la Reforma Protestante, ¿no? Y dentro de esta Reforma Protestante se empieza a buscar un origen politeísta para la devoción a la Virgen María, ¿no? Pero realmente, bueno, desde la Iglesia Católica se distingue siempre entre la veneración a la Virgen y la adoración y el culto que solo recibe Dios. Esto es muy importante que lo tengáis presente
porque desde un punto de vista religioso es completamente distinto, ¿no? Estamos hablando que realmente, bueno, pues aunque hay una devoción hacia la Virgen María, esto es porque es un modelo de fe, es un modelo a seguir, ¿no? Es un ejemplo y también es sobre todo por su relación con Cristo. Esto es algo fundamental que lo tengáis muy presente, ¿no? Sobre todo ahora cuando hablemos de la diosa Isis y realmente, bueno, pues María nunca recibió honores divinos como tal, ¿no? Sino una veneración que es algo a nivel religioso completamente distinto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a partir del siglo XVI se busca, ¿no? Esta comparativa entre las diosas politeístas y la Virgen María y entonces, bueno, pues hay otros autores, como por ejemplo Karl Blum, que dicen que realmente no hay una relación directa, entre otros motivos, porque, bueno, pues lo que es la Virgen María no posee un origen politeísta, principalmente porque la maternidad de María está vinculada siempre a la humanidad de Jesús, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos autores como Benco que sí que consideran que la devoción mariana posee un origen politeísta, ¿no? Y uno de los argumentos que entra mucho dentro del campo de la hipótesis, porque esto realmente no se puede demostrar de forma tajante a través de las fuentes textuales, ¿no? Es que, bueno, pues como los que se convierten al cristianismo en los primeros siglos debían ser politeístas o judíos, pues de esta forma establecieron una comparativa, ¿no? Y dijeron, ah, bueno, pues entonces lo de las diosas pues es igual a la devoción mariana, ¿no? Pero es que realmente encontramos que el gran desarrollo de la devoción a la Virgen María tiene su, bueno, pues su gran desarrollo en época medieval, ¿no? Por lo tanto, esto forma parte de una evolución religiosa. Entonces, no podemos hablar de que realmente se imponga de una cosa a la otra así de forma tajante, ¿no? Por lo tanto, hay cierto debate, ¿no? entre los investigadores sobre si realmente la devoción mariana bebe de un origen politeísta, ¿no? Pero como digo, esto es muy importante que tengáis presente que o sea, entra dentro del campo de la hipótesis, ¿vale? Porque no tenemos pruebas contundentes que digan que una cosa viene de la otra o que facilitó en cierta medida que, bueno, pues las personas viesen estos paralelismos. También hay que tener en cuenta que dentro de este ambiente globalizado y multirreligioso, multicultural, como es el Imperio Romano, al igual que había cultos politeístas, también se expandió el judaísmo y por lo tanto el cristianismo. Y las personas que se convirtieron al cristianismo tenían muy claro que se trataba de una religión completamente distinta. Por lo tanto, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Una vez que ya hemos contextualizado un poco todo esto, es importante hablar sobre la diosa Isis, ¿no? Sobre cómo es su culto dentro de Egipto, su figura, su mitología y también su iconografía, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que tener presente que el culto de la diosa Isis, el culto a Isis, se remonta al tercer milenio. Ya tenemos constancia de su existencia desde los textos de las pirámides y sabemos que va a continuar este culto hasta el siglo VI en Filé. Hay que tener en cuenta que este culto que se mantiene hasta el siglo VI está muy localizado en Filé, donde además encontramos la última inscripción en jeroglífico datada en el 394. Por lo tanto, es algo muy, muy localizado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se mantiene en este caso, en este lugar concreto, el culto a Isis, ¿no? Luego, por otro lado, es importante tener en cuenta cuál es la mitología asociada a esta diosa. Isis va a ser una diosa muy poderosa, una diosa que va a tener culto por sí misma, ¿no? Pero va a estar asociada con un mito muy importante, que es el mito de Osiris. En este mito, Set mata a Osiris y entonces Isis y Neftis, las dos hermanas, recuperan todos los restos de Osiris y se los llevan a Anubis para la primera momificación. Anubis realiza la primera momificación con la ayuda de las dos hermanas y de esta forma le devuelven la vida a Osiris, pero no en este mundo, sino en el más allá. Y por ese motivo Osiris se convierte en el rey de los difuntos. Luego, bueno, pues todas las momias se identifican con Osiris a través de la momificación, ¿no? Por lo tanto, es un mito muy importante. Además, es un mito que está asociado a la realeza. ¿Por qué? Porque Osiris e Isis son los padres de Horus.
Horus es el último dios que va a gobernar Egipto y es hijo de estas dos divinidades. Hay diferentes versiones sobre cómo Isis se queda embarazada de Horus y una de ellas es que, bueno, ella como un milano bate sus alas encima de Osiris, incluso vemos alguna representación en el templo de Dendera con Osiris difunto y tifálico e Isis como un milano encima de él, quedándose embarazada de Horus, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Osiris ya ha muerto e Isis tiene que dar a luz a Horus, se esconde en las marjales del Nilo y ahí consigue que Horus llegue a la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque Isis es una diosa protectora, es una diosa, bueno, muy poderosa y de esta forma consigue que su hijo Horus llegue a la mayoría de edad, también con la ayuda de otras divinidades femeninas. Una vez que Horus llega a la mayoría de edad, Horus se enfrenta a su tío Set y recupera el trono de Egipto. Y ahí también hay ciertos momentos en los que la diosa Isis está presente. Y luego, por otro lado, hay otro mito que no está asociado a este ciclo osiriano, que es el mito del nombre secreto de Ra, a través del cual, bueno, pues se nos muestra el poder de la diosa Isis, ¿no? Hasta dónde llega ella. Esta diosa, como digo, va a ser muy importante a lo largo de toda la historia egipcia, pero sobre todo a partir del primer milenio antes de Cristo va a ir teniendo cada vez más importancia y más independencia. Esto lleva a que ella asuma atributos de otras divinidades, en concreto de la diosa Hathor, vamos a encontrar que aparece representada con atributos de esta otra diosa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a medida que avanza la historia egipcia, sobre todo el primer milenio, va teniendo cada vez más importancia, sobre todo por su relación con Osiris. Pero lo que vamos a ver es que a partir del siglo I antes de Cristo, el culto a Isis va a empezar a ser más importante. Y por el Mediterráneo se va a expandir el culto de Isis asociado a Serapis, pero también vamos a ver una gran popularidad de la diosa en sí misma al margen de Serapis, ¿no? Vamos a ver que dentro del Imperio Romano al final, bueno, pues va a tener más importancia el culto a Isis que el de Serapis, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues en Alejandría, que es esta ciudad que funda Alejandro Magno, que ya encontramos ahí un núcleo de población egipcia desde Ramsés II, en esta ciudad de creación por parte de Alejandro Magno, vamos a ver que se van a ubicar algunos templos dedicados a la diosa Isis, ¿no? Al menos sabemos que había tres, estos estaban asociados también con el culto a Serapis, y ahí, bueno, pues Isis va a tener va a empezar a tener, bueno, pues unos matices dentro de su culto que no encontramos dentro de Egipto. Y esto lo vamos a ver fundamentalmente a través de dos epítetos, el epíteto de Faria y el epíteto de Pelagia. Faria parece ser que alude a Alejandría y a través de este epíteto de Isis Faria se la va a asociar como protectora de los navegantes por su relación con el faro de Alejandría, ¿no? De ahí viene lo de Faria. Luego surge el epíteto de Pelagia, a través de la cual se la muestra como protectora de los navegantes. Y luego, bueno, pues por otro lado, dentro de la Alejandría tolemaica, se la va a vincular también con la protección de la familia, el nacimiento o el parto y los niños. Además, bueno, pues es muy importante también que tener en cuenta que vamos a encontrar, bueno, pues el culto a Isis, pues en el Pireo también. Bueno, sobre esto ahora hablaré un poco sobre cómo se expande el culto en el Mediterráneo, ¿no? Pero vamos a ver que este culto a Isis está asociado sobre todo con estas características de la diosa que son propiamente alejandrinas, ¿no? Que tienen que ver con Isis Pelagia e Isis Faria, ¿no? Sobre todo por su relación como protectora de los navegantes. Esto va a ser muy importante y quiero que lo tengáis muy presente. En cuanto a cómo se suele representar a la diosa Isis, bueno, es muy importante tener en cuenta que habitualmente la encontramos con el trono sobre la cabeza, en otras ocasiones podemos encontrarla con el tocado jatórico, por esto que os comentaba de que asume atributos de otras divinidades, ¿no? Como va a ser también el sistro o el collar menat, que eran dos instrumentos musicales asociados tradicionalmente a la diosa Hathor, ¿no? Luego, por otro lado, como animal, a la diosa Isis se la va a representar como Milano y también como vaca.
Y luego, bueno, pues dentro de las representaciones típicas, bueno, pues tenemos esta Isis lactans, que es lo que veis aquí, ¿no? Que es Isis dando el pecho a Horus, que, bueno, es una forma de mostrar cómo la diosa transmite el poder. Esto va a ser muy habitual. De hecho, tenemos también, bueno, pues imágenes, ¿no? De diosas dando de mamar al faraón. Quizá el ejemplo más famoso es el que encontramos en la capilla dedicada a Hathor en el templo de Deir el-Bahari, donde podemos ver cómo la reina Hatshepsut bueno, bebe directamente de la ubre de la diosa Hathor en esta forma, ¿no? De transmitir el poder. Es la diosa la que transmite el poder al faraón, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que al final la leche de la diosa es la que transmite el poder, ¿no? Y bueno, pues luego pues tenemos otras representaciones como Isis plañidera o como Isis afrodita, que ahora os las voy a mostrar. Aquí podemos ver a la izquierda una representación típica de la diosa Isis como Isis plañidera. En el arte egipcio, la forma de mostrar el llanto es poner la mano delante del rostro, ¿no? Y es lo que están haciendo aquí, porque con este llanto se llamaba de vuelta la vida a Osiris. Y luego a la derecha, por otro lado, tenemos, bueno, pues esta representación de Isis lactans, pero en esta ocasión, en vez de con el trono sobre la cabeza, con el tocado hatórico, que es este tocado típico de la diosa Hathor como comentaba. Por otro lado, vamos a encontrar otras representaciones muy típicas a partir de época tolemaica, que bueno, se van a encontrar muchas de estas figurillas, que son representaciones de Isis Afrodita. No me voy a detener mucho en esto porque era para una charla entera, pero un poco para que lo conozcáis. Una cosa que hacen los ptolomeos y sobre todo, bueno, pues los griegos, ¿no? Es establecer paralelismos entre divinidades egipcias y divinidades griegas. Es lo que llamamos la interpretación griega de los dioses egipcios, ¿no? Entonces ellos dicen, no pasa nada, yo lo llamo Dioniso, tú lo llamas Osiris. Yo lo llamo Hermes, tú lo llamas Tot. Y entonces establecen paralelismos entre las divinidades griegas y las divinidades egipcias. Y es lo que sucede con Isis Afrodita. Y esto lleva también a que a partir de época tolemaica, pero esto es algo que va a tener un gran desarrollo, sobre todo en época romana, veamos dioses egipcios representados a un estilo griego o romano, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? De cómo se establecen estos paralelismos y se mantienen atributos de divinidades egipcias en conjunción también con divinidades, bueno, pues, griegas. Por otro lado, en esta expansión del culto a Isis por el Mediterráneo, es muy importante tener en cuenta que la iconografía de esta diosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a ver en Grecia y en Roma cómo la representación de Isis va a tener, bueno, pues un carácter romano, ¿no? Es decir, no se la va a representar al estilo egipcio, sino que la vestimenta, como podemos observar, es una vestimenta bueno, de tipo romano en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo la vestimenta va a acompañar, ¿no? Realmente sabemos que es Isis principalmente por el sistro que lleva en la mano, que es este instrumento musical que acaba siendo, bueno, pues aceptado dentro de las representaciones de Isis, pero que tiene un origen en la diosa Hathor, ¿no? Entonces esta va a ser la forma de representación, ¿no? Sí que es cierto que dentro de lo que es la escultura monumental vamos a encontrar este tipo de representación de la diosa Isis, siempre de pie, con el sistro en la mano, bueno, con una sítula, ¿no? Como vemos que porta en la mano. Y luego sí que es cierto que parece que a nivel popular, en cierta medida, eh, pudieron diseminarse representaciones de Isis lactans y de Isis fortuna. Pero dentro de los templos, principalmente es algo que vemos en el templo de Pompeya, en el templo de Isis en Pompeya, vamos a ver este tipo de representación, ¿no? De una Isis que está de pie, representada al estilo, en este caso, romano, con díplax, sistro y sítula. Y en el caso de las representaciones de Isis en Grecia, pues vamos a verla con Gitón, con Notempala, Sistro y Sípula, ¿no? Por lo que cambia la forma de representación de la diosa. Eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta porque al final es una forma de representación de tipo romano, de tipo griego, que se desvincula de este origen egipcio en cierta medida, ¿no?
¿Por qué es importante? Bueno, pues porque al establecer el paralelismo entre Isis Lactans y María Lactans, podemos ver aquí cómo esta imagen de la diosa Isis, que muchas veces se quiere vincular con la María Lactans, vemos que en el Imperio Romano no es tan habitual, no es tan habitual la representación de Isis Lactans como lo es la representación de la Isis de pie, con el sistro en la mano y sítula, y representada a un estilo romano, como digo. Y aquí os traigo, como podéis ver, otro ejemplo que se vincula con la diapositiva anterior. Por otro lado, bueno, pues es muy importante hablar de cómo se disemina el culto a Isis en Roma, en el Imperio Romano. Este culto se disemina gracias a los comerciantes, oficiales romanos de bajo rango y movimientos migratorios. Y bueno, pues tenemos constancia de culto a Isis fuera de Egipto desde finales del siglo IV a.C. en Atenas. Y a lo que es la península itálica, el culto a Isis llega en el siglo II antes de Cristo en gran medida por esta visión de lo que es la diosa Isis dentro de Alejandría, ¿no? En esta moneda, como podemos observar, tenemos una representación de Isis Pelagia, de esta diosa Isis protectora de los navegantes. Sin embargo, bueno, pues esta diseminación de lo que es el culto a Isis, como ya os he dicho, es muy importante tener en cuenta que el culto a Isis cambia al salir de Egipto, no es la misma Isis que encontramos dentro de Egipto a lo largo de la historia egipcia. Y luego también, bueno, pues esta aceptación del culto a Isis no va a ser algo tan aceptado, ¿no? Como uno podría pensar, sino que, bueno, tuvo sus momentos de persecución, ¿no? De hecho, bueno, hubo intentos por prohibirlo, incluso destruir sus santuarios en el 58 y en el 43 antes de Cristo. En el 53 a.C. se ordenó la destrucción de los santuarios privados dedicados a los dioses egipcios y en el 28 a.C. Octaviano prohíbe los ritos egipcios dentro del Pomerium, lo que sitúa el culto a estos dioses fuera de la ciudad, ¿no? Luego, posteriormente, en el 19 después de Cristo, fue perseguido por el emperador Tiberio y en el 38 después de Cristo fue legalizado por el emperador Calígula, el cual levantó un templo a la diosa en el campo de Marte en Roma, conocido como Elysium Campense. Luego, con el ascenso al poder de Vespasiano, los dioses egipcios, en concreto aquellos asociados a la mitología isíaca, van a determinar de asentarse en Roma. Y bueno, pues el culto se consolidó posteriormente bajo Domiciano, que parecía simpatizar con los cultos egipcios, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco que esto no fue algo tan aceptado en un primer momento y luego finalmente la última inscripción asociada al culto isíaco en Roma data del 25 de mayo del 390 después de Cristo, en el cual se menciona en esta inscripción a una sacerdotisa a Isis, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es un poco lo que encontramos dentro de Roma asociado a este culto a Isis. En Grecia, como ya os he comentado, se establecen paralelismos entre el culto a las divinidades griegas, ¿no? Y el culto a las divinidades egipcias. Y luego en Roma, pues vamos a observar que va a ser, bueno, pues se le va a rendir culto como diosa madre y consorte divina de Osiris o Serapis. Y además se la va a entender como una diosa del amor y por ese motivo va a ser especialmente popular entre las mujeres, ¿no? Bueno, también va a ser importante el título de Regina Caeli, lo cual alude a su relación con Caelus. Y por otro lado, también va a ser muy relevante, bueno, su relación con Fortuna bajo la forma de Isis Fortuna y también va a ser muy importante como diosa sanadora. De hecho, en época helenística y romana se han hallado inscripciones o grafiti de pies en honor a Isis en relación con este carácter como diosa sanadora, ¿no? Por lo tanto, va a tener estos matices su culto dentro de las festividades asociadas a la diosa Isis dentro de Roma va a ser muy importante, van a ser muy importantes estas dos que veis aquí en pantalla, el Navigium Isidis, que se realiza a principio de la primavera, ¿no? Que habla de como Isis, del culto a Isis Pelagia como protectora de los navegantes, ¿no?
y en esta festividad va a recordarse la búsqueda del cuerpo de Osiris por parte de Isis, ¿no? Lo que veis a la derecha es un fresco del templo de Isis en Pompeya que alude a este mito, ¿no? De la búsqueda del cuerpo de Osiris por parte de la diosa Isis. Y luego, por otro lado, bueno, pues existían los Isía, que estaban vinculados a la siembra y también a la búsqueda del cuerpo de Osiris por parte de Isis y bueno, pues se recreaba también este mito de Isis y Osiris y parece ser que la Isía estaba asociada a o bebía en cierta medida del festival egipcio del Hoyak. En cuanto a los espacios de culto dedicados a Isis, encontramos, bueno, pues el templo de Isis en Pompeya, bueno, que es uno de los más interesantes que nos ha llegado. Y bueno, también tenemos constancia de este Iseum campense que os comentaba, ¿no? De este templo a Isis en el campo de Marte. Dentro de lo que es este templo de Isis en Pompeya, bueno, pues tenemos representaciones de la diosa y una, bueno, pues muy interesante se encuentra en este fresco donde podemos ver a la diosa Isis con una luna creciente sobre la cabeza, el sistro en su mano derecha y la cornucopia a la izquierda y el timón y el globo terráqueo que están bajo su pie derecho, que son símbolos de la diosa romana Fortuna, ¿no? Por lo que bebe de estos atributos y podemos ver esta representación de Isis Fortuna y luego vemos a Harpócrates sobre un caballo, aunque también se ha interpretado como Helios. Y aquí podemos ver también, bueno, pues otras representaciones de tipo escultórico que están representando, que se encontraron en este templo de Isis en Pompeya, que están representando a la diosa Isis y como podéis observar, bueno, pues al final es una representación romanizada de ella. Y una vez que ya hemos hablado de Isis, es importante hablar de la Virgen María. La historia de María se encuentra en el Evangelio. Esta es la imagen que teníamos, pues estos primeros cristianos de quién era María. Y bueno, os he dejado aquí los pasajes. Sí que es cierto que me ha faltado por incluir Apocalipsis 12, que es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque aparece como la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y además, bueno, se habla de cómo el dragón la persigue, que el dragón es la nueva serpiente y sale victoriosa de este encuentro con el dragón, ¿no? En este sentido es importante tener en cuenta, bueno, pues que ya desde el principio del cristianismo se entiende a María como la nueva Eva y a Jesús como el nuevo Adán. Por Eva y por Adán el pecado entró en el mundo y por María y por Jesús el pecado salió del mundo, ¿no? Esto es algo muy importante. La figura de María ya desde el inicio de la historia del cristianismo va a ser una figura muy relevante. Por ese motivo encontramos que ya aparece en el protoevangelio de Santiago y en la obra de Orígenes del siglo III después de Cristo, aparte de todos estos pasajes que aquí que os he remitido a ellos, ¿no? Y que os invito a que los consultéis. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, aunque va a ser un personaje destacado, su veneración va a desarrollarse principalmente en época medieval. Luego, por otro lado, el gran momento en el que se va a establecer un debate en torno a la figura de María va a ser en el Concilio de Éfeso. Cirilo de Alejandría defendía que María era Theotokos, es decir, la que da a luz a Dios, mientras que Nestorio decía que no era Theotokos, sino que era Cristótocos, es decir, la que da a luz a Cristo. Se establece un debate teológico en torno a la cuestión y entonces finalmente acaba ganando la postura de Cirilo de Alejandría, que era que María es Theótocos, ¿no? Esto alguno podría pensar que Cirilo de Alejandría bebe de una tradición egipcia, pero hay que tener en cuenta que Cirilo de Alejandría persiguió muchísimo el politeísmo. Por lo tanto, resultaría muy extraño que una persona que va tan en contra del politeísmo establezca algún paralelismo entre la diosa Isis y la Virgen María. En cualquier caso, este título de Theótocos, aunque es un título que se le da a la Virgen siempre es en relación con Cristo. Y lo que se está debatiendo aquí no es tanto si María es más o María es menos, sino la naturaleza de Cristo.
No es lo mismo decir que Cristo es Dios Hijo que decir que Jesús es Cristo, ¿vale? Y aquí es lo que se está estableciendo en este concilio de Éfeso del 431, que ella es la que da luz a Dios. Por lo tanto, este debate teológico es muy importante tenerlo en cuenta y siempre es en relación con la naturaleza de Cristo. No es lo que se está debatiendo aquí en este concilio de Éfeso, no es la naturaleza de María, sino la naturaleza de Cristo. Y esto es algo muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Las primeras representaciones que vamos a tener de María van a ser, bueno, esta es la primera representación que veis aquí, donde podemos verla, bueno, pues como defino aquí en la diapositiva, y bueno, pues aparece sedente con el niño Jesús en brazos y bueno, acompañada de todos estos personajes. Esto es un icono y como podéis observar, la influencia artística viene de Bizancio. Por lo tanto, estos iconos que vamos a empezar a encontrar en Egipto que representan a la Virgen María beben de una tradición bizantina y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y esta sería la primera representación de lo que es María y que se encontró en el monasterio de Santa Catalina. Por otro lado, bueno, pues para no extenderme mucho más, una de las representaciones más antiguas, o la que se cree que es una de las representaciones más antiguas de la Virgen María, se encuentra en Dura Europos. Se ha planteado que lo que veis aquí es un momento de la Anunciación por el lugar donde se encontró dentro de Dura Europos, ¿no? Esta podría ser una de las representaciones más antiguas de la Virgen María. En Roma, la representación más antigua que encontramos de la Virgen María las encontramos en las catacumbas de Priscila en Roma, que son del siglo III, y podemos ver aquí a la izquierda una anunciación de los reyes, perdón, una adoración de los Reyes Magos, y a la derecha lo que se ha interpretado como la Virgen María con el niño Jesús en brazos y el que podría estar acompañando es el profeta Isaías. Sin embargo, hay cierto debate sobre si realmente es Isaías el que está ahí o no. Pero bueno, en cualquier caso, esta sería la representación más antigua de la Virgen María en Roma. Por otro lado, muchas de las primeras representaciones que encontramos, como es en el caso de este sarcófago, de la Natividad, la Virgen no suele aparecer en ella. Y de hecho podéis ver ahí al niño Jesús acompañado, bueno, pues de estos animales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay escenas donde no se representa a la Virgen María y luego hay otros casos en los que, bueno, pues podría aparecer como hemos visto anteriormente. Dentro de este tema iconográfico de la Virgen con el niño Jesús en brazos, debemos distinguir entre María Odegetria y María Lactans o Galactotoprousa. Esta María Lactans es esta imagen de María dando el pecho a Jesús. Y luego, por otro lado, tenemos a María Odegetria, que bueno, encontraríamos la primera representación en Constantinopla en el siglo IV y bueno, parece también que esta representación es del siglo VI, pero bueno, en cualquier caso, la representación de María o de Getria, en ella, bueno, pues aparece la Virgen con el niño Jesús sobre el brazo izquierdo, mientras que ella le señala con la mano derecha, ¿no? Pero realmente en lo que, bueno, pues se suele apuntar que bebe esta María Lactans de Isis Lactans, bueno, pues es en la cuestión de María Lactans, ¿no? Por lo tanto, es en lo que yo me voy a detener. Entonces, es importante tener en cuenta que, aunque se ha puesto en relación en muchas ocasiones María Lactans con Isis Lactans, lo cierto es que hasta el siglo XII no aparece por primera vez María Lactans en la iconografía europea, ¿no? Y no se disemina. Por lo tanto, no parece que dentro de Europa tenga esta conexión entre Isis Lactans y las primeras representaciones de María Lactans porque hay una gran diferencia cronológica. Hay que tener en cuenta que aparece sobre todo en Europa a partir del siglo XII, ¿no? Y luego, por otro lado, dentro de Egipto sí que encontramos, como ahora os voy a mostrar, sí que encontramos este motivo iconográfico antes. Pero sí que es cierto
que tiene relación con otras cuestiones que nada tiene que ver con que la Virgen María le esté transmitiendo el poder, como vemos en el caso de la Isis Lactans, ¿no? Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, lo importante es que la mayor parte de los investigadores coinciden en que en el contexto mediterráneo y europeo no parece que haya una relación entre María Lactans e Isis Lactans, porque María Lactans empieza a ser popular y empieza a representarse a partir del siglo XII, ¿no? Por lo tanto, hay una gran diferencia cronológica. En el caso de Egipto, la primera representación de María Lactans la encontramos en el monasterio de Apa Jeremías, como veis aquí a la derecha, y data de los siglos VI-VII después de Cristo, y se encontró en Saqqara. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, aunque podríamos pensar que hay alguna relación, como ya os he dicho, el culto a Isis estaba muy localizado en Filé, que está muy al sur, y además, bueno, pues esta representación de Apa, del monasterio de Apa Jeremías en Saqqara está mucho más al norte, por lo tanto, no parece que haya una relación directa. Y además no parece que haya una relación directa porque, bueno, pues la representación de esta María Lactans tiene que ver no con el poder de la Virgen María, sino con otras cuestiones teológicas que, bueno, aluden a la Biblia, ¿no? Y la idea que subyace, por lo tanto, no es la misma. En el caso de Isis, como ya os he dicho, alude a la transmisión del poder y la fuerza de la propia diosa hacia Horus. En el caso de la Virgen y Jesús, está asociado con el paraíso, que nos remite a Éxodo 3:8, y con la Eucaristía como alimento de salvación y de vida eterna. Además, en la primera carta de San Pedro se utiliza la metáfora de la leche pura del Espíritu como un alimento de salvación. Por tanto, la leche de María no transmite el poder como lo hace la de Isis, sino que la leche de María es el logos que proviene de Dios y que da la inmortalidad a través de la Eucaristía. Esta leche no viene de ella, sino de Dios, por lo que en este sentido María es un medio en sí misma. Y luego además, bueno, pues estas representaciones que encontramos, bueno, pues dentro de los monasterios, ¿no? Bueno, esta representación que encontramos dentro de los monasterios coptos realmente alude a una práctica propia de este monacato, ¿no? Que es el penzos, que tiene que ver con llorar llorar como penitencia, ¿no? Y en este caso parece que era llorar delante de este tipo de imágenes. ¿Por qué llorar como una penitencia? Bueno, pues porque esta idea remite al texto bíblico, en concreto a las bienaventuranzas, que dice, dichosos los que estáis tristes, porque Dios os consolará. Mateo 5:4. Y dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Lucas 6:21. Y además, bueno, Abba Poemen expresa su deseo de llorar siempre como lo hizo María a los pies de la cruz. Por lo tanto, bueno, esto está relacionado, como veis, con otro tipo de teología, otro tipo de religión y que no tiene nada que ver con la religión egipcia. Y luego también vemos que estas representaciones que aparecen aquí de la Virgen María con el niño Jesús beben de una tradición bizantina. La representación no es la misma, o sea, simplemente por aludir a alguna cuestión muy, muy visual, las representaciones egipcias suelen ser, en el arte egipcio, la frontalidad no es habitual, es algo muy raro de encontrar, que encontramos a veces con el dios Bes, y en el caso de estas representaciones de María con Jesús, encontramos que hay frontalidad. Por lo tanto, debe de una tradición artística que es bizantina, no es egipcia. Y aquí os dejo, os voy a dejar en 3 diapositivas, bueno, pues la bibliografía que yo he utilizado para investigar sobre esta cuestión. Aquí, como podéis observar, pues tenéis más bibliografía y aquí, pues más bibliografía todavía por si la queréis consultar, como digo. Por tanto, vamos a ir ya a las conclusiones. Os invito también a que consultéis la publicación porque cuando esto salga publicado lo vais a poder entender de una forma mucho más completa bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, aunque hemos visto, ¿no? que
podría establecerse algún tipo de conexión entre esta María Lactans y esta Isis Lactans, lo cierto es que, como hemos podido observar, la religión que subyace es completamente distinta. Además, el simbolismo es radicalmente diferente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues a la hora de representar una María Lactans y una Isis Lactans, las ideas son completamente distintas a nivel religioso. Luego, por otro lado, es muy importante tener en cuenta que esta idea de que la veneración a María se remonta a un origen politeísta es una crítica protestante que surge en el siglo XVI. A partir del siglo XVI se quiere buscar un origen politeísta para esta veneración o esta devoción mariana, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los investigadores no solo establecen comparativas con Isis, sino que también establecen comparativas entre María y la diosa Cibeles, también por ejemplo, o entre la Virgen María y la Magna Mater. Por lo tanto, no hay un único discurso, ¿no? de establecer, bueno, pues estas relaciones. Por lo tanto, evidencian estos propios estudios, bajo mi punto de vista, que sigue cayendo esta comparativa en el campo de la hipótesis, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues hay que tener en cuenta, bueno, pues las diferencias, como ya os he mostrado, entre estas diosas y la veneración a María. La veneración a María no es un culto, es un modelo a seguir, es un ejemplo y también siempre es por su relación con Cristo. Y luego además hay que tener en cuenta que la diosa Isis es una diosa en sí misma que recibe un culto propio, mientras que la historia de María está relacionada con la historia de la salvación de la Biblia. Luego, por otro lado, como ya os he comentado, bueno, pues dentro de lo que es el Imperio Romano nos encontramos con un contexto multirreligioso y multicultural. Es un contexto en el que en muchas ocasiones se establecen comparativas entre dioses griegos, dioses egipcios, bueno, o dioses romanos, dioses egipcios, como hemos visto en el caso de Isis Fortuna, pero en el caso de María no vemos una comparativa. ¿Por qué? Porque al igual que había muchas religiones politeístas dentro de este imperio romano, también encontramos el auge del monoteísmo. Por lo tanto, las personas que se convertían al monoteísmo también tenían en mente que se trataba de una religión completamente distinta, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Ya si ellos consideraban a lo mejor alguna persona dentro de su casa establecía una comparativa entre, bueno, es que Isis es lo mismo que María o es que Cibeles es lo mismo que María, bueno, eso ya entra dentro del campo de la hipótesis y de lo que pudiese pensar cada uno, pero realmente no tenemos pruebas contundentes de que estas personas lo hiciesen. Y además, aunque en un primer momento se estableciese a nivel particular algún tipo de comparativa, hay que tener en cuenta y hay que tenerlo muy presente que el cambio es radical, porque lo que está diciendo el cristianismo es una idea completamente diferente, ¿no? Por lo que aunque pudiese servir en un primer momento a un acercamiento, luego lo que es la teología que hay detrás es completamente distinta. Luego, por otro lado, sí que es cierto que podemos establecer, bueno, pues una misma representación, aunque cambia, porque por ejemplo en el caso de María no vemos que tenga ningún trono sobre la cabeza, no vemos tampoco ningún tocado jatórico, lo único que vemos es un niño Jesús en brazos, ¿no? Bueno, realmente, bueno, sí, podemos establecer paralelismos, pero la simbología es diferente, no parece que tenga un origen egipcio, sino que viene de Bizancio, es un tipo de iconografía, un tipo de representación que no parece que tenga este origen. Y luego, como ya digo, bueno, pues la imagen de María Lactans se expande por Europa a partir del siglo XII. Por lo tanto, no parece que tenga su origen en Egipto. Sí que es cierto, bueno, pues que encontramos en el siglo VI, VII esta representación de María Lactans en este monasterio, pero realmente no parece que beba de esta tradición isíaca. ¿Por qué? Porque como ya os he dicho, la simbología es completamente distinta y por lo tanto no podemos establecer esta conexión, ¿no? Y bueno, en conclusión, pese a que el culto a Isis fue muy relevante en el Mediterráneo y hay una confluencia en los temas de representación, no podemos considerar
que una imagen tenga su origen en la otra, dada la diferencia simbólica, la falta de pruebas arqueológicas que las pongan en relación y la divergencia cronológica, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa sería, bueno, pues un poco la conclusión de este estudio. De todas formas, sobre esta cuestión yo voy a seguir investigando. Os animo a que, a que consultéis la publicación cuando este estudio salga publicado, que saldrá publicado. Y si os interesa este tema, pues es una línea de investigación que yo personalmente he abierto y que me parece muy, muy interesante, que además tiene relación con la iconografía, la historia del arte, que son temas fascinantes bueno, que os animo a que estéis pendientes si queréis ahondar más en en esta cuestión y, por supuesto, que leáis toda la bibliografía que os he aportado si os interesa, porque creo que, bueno, pues ahí vais a ver un poco cuál es el debate y la diferencia entre los diferentes investigadores. Pero bajo mi punto de vista, no podemos establecer una relación directa entre la Maria lactans y la Isis lactans. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado, os haya entretenido haberlo expuesto de la forma más clara posible, porque es un tema bastante complejo y bastante extenso. Y bueno, pues dar las gracias a los organizadores de las jornadas, a Fran, a Fátima y por supuesto a todos los que habéis asistido o que os habéis conectado online aquí para ver esta charla y que espero que os haya gustado. Así que sin más, muchas gracias.